Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda Francisco Zamora. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. ¿Quieres contarnos tu historia? 867-104-5100 es el WhatsApp personal de su servidor. Raza, ya saben que estoy a la orden de cada uno de ustedes. Evidentemente agarren la onda. A veces hay raza que se enoja porque no les contesto de volada. Les recuerdo, soy un padre de familia de 3 chamacos, mujer, como 50 perritos en casa, y obviamente dependo de mi trabajo. Créanme que pues YouTube obviamente ayuda algo, pero bueno, pues los gastos de mi casa son pues muchos más, así que debo estar haciendo siempre algo para obviamente generar. Y bueno, pues a veces me tardo en contestar, y créanme que a veces me llegan muchos mensajes al día y obviamente va a haber uno u otro que se me escape. Hay raza, se los voy a poner así. Vi un comentario que dice, no, que tiene mucho que no me contestas. Solamente hay una persona que no le he contestado. No voy a decir quién es, porque bueno, pues no soy grosero, pero bueno, estuvo muy insistente con que quería que le enviara contenido del canal privado, pues por WhatsApp. Obviamente no se puede hacer eso. No se puede. De hecho, voy a comentarles, tenemos un canal privado. Recuerden, raza, los que se metan es el nivel 3. Nivel 3, el 1 y el 2 no te dan ningún beneficio. De hecho, la plataforma pues nada más permite ver los videos a través del nivel 3. Lo que es el 4 y el 5 también yo considero que, pues aparte de que son más costosos, no traen ningún otro beneficio. Así que por eso lo dejamos, lo que YouTube permite, pues en el nivel 3 para ver los videos. Ya saben, tenemos canal privado, se suben 2 historias por semana, una historia especial al mes. Son historias y anécdotas y sucesos que, bueno, son extremadamente complicados y comprometedores. Por eso están en un canal privado. Pero aquí, raza, suscríbanse. Tenemos historias todos los días, de todo tipo de historias también. Créanme que a veces hay unas también, pues muy fuertes. La diferencia, raza, es que las del canal privado podrían poner en riesgo la integridad de quien las cuenta. ¿Me explico? Obviamente muchas personas evidentemente quieren conservar su anonimato, pero fíjense, para la gente que está en el canal privado, nada más revisen, muchas de las cosas que se han mencionado ahí después han salido a la luz. Eso significa que, bueno, pues yo les digo, la realidad está mucho más por encima que cualquier historia de ficción. Y bueno, raza, ya lo saben, estamos a la orden. Un saludo a nuestra amiga Lucha, allá en la Ciudad de México. Cuídeseme bastante. Un abrazo con mucho cariño para ella y para sus hijas. Apoyen a su mami siempre que puedan. Estén al pendiente de los papás. Yo siempre estoy al pendiente de mi madre, créanme. De repente, ¿verdad? No vivo con ella, pero trato de pasar, o si paso por su casa estoy abusadillo de que todo esté en orden. Y bueno, la familia, créanme que es lo más importante, y aquí ustedes son la familia de Miedo 867. Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros. La siguiente historia, raza, ocurrió en Chihuahua. Chihuahua, un saludo a la raza de Chihuahua, y voy a comentar lo siguiente. Bueno, la extinta PFP, hubo sucesos raros en Chihuahua donde, bueno, muchos decían que había muchos problemas internos entre PFPs. Y de hecho yo recuerdo un incidente que hubo donde varios elementos denunciaban al que iba al mando, de que les avisaba pues a los grupos, y que por eso los emboscaban o cosas así. Entonces, la verdad nunca se supo. Lo único cierto es que se ha descubierto que cuando expulsaron, o cuando la PFP se fue de Juárez, fue cuando bajó la incidencia delictiva misteriosamente, ¿verdad? Yo les puedo decir que de la PFP, los que andaban de gris y luego de azul, hubo malas experiencias, y se los puedo decir así. Al cabo, la PFP ya no existe. En alguna ciudad, ¿verdad? Que yo pues llegué a saber, y no pregunten cuál. Bueno, se supo que estas personas andaban pues extorsionando a comercios,
Y luego resulta que, bueno, pues ellos se hacían pasar por el grupo de ese lugar y resulta que no, al final se descubrió que el grupo no andaba haciendo eso en ese momento y eran justamente estos malos elementos de la PFP. Esto fue en épocas de Calderón, o sea, para que vean que, bueno, pues, no se trata de política, pero pues simplemente siempre ha habido personas, obviamente no creo que el presidente, pero malos elementos, y cuando hay mucha división y mucho poder, mucha gente se sale del huacal. Esperemos esta historia sea de su total agrado y sobre todo poner atención en un suceso que se ha estado mencionando, que ya lo hemos mencionado aquí, pero por lo visto creo que ya lo han mencionado en otros canales, así que abusadones. Buenas noches amigos del canal de Miedo 867, les quiero contar un hecho pues bastante extraño y bastante, bueno, no sé cómo mencionarlo, no sé si perturbador, y algo que tuvimos que callar varios elementos. Yo pertenecía a la extinta PFP, terminó cuando, bueno, con la creación de de que se supuestamente iba a ser gendarmería y luego se hizo la Guardia Nacional, pero esto ocurrió hace ya más de 10 años, un poco más. Y bueno, pues eran cuando lo que era el área de Ciudad Juárez y muchas partes de Chihuahua, pues eran muy peligrosas, había demasiados problemas. Y bueno, yo les voy a decir esto, en la PFP había varias divisiones, obviamente hay mandos, pero bueno, había mandos que no estaban relacionados con otros mandos y había dentro de todo, sí se sabía que había mucha corrupción. En la PFP muchos pues altos mandos no eran los que realmente mandaban. Les puedo decir muchos ejemplos, pero simplemente, bueno, voy a poner un ejemplo. En algunas ciudades, pues digámoslo así, el mando era tal, pero el que mandaba era algún elemento, ¿verdad? Y resulta que estos elementos estaban bien coludidos, pues con las personas malas, y prácticamente los jefes tenían de jefes pues nada más el nombre, porque ellos no eran los que decidían. Todos los elementos pues estaban al mando del que el que mandaba realmente. Bueno, pues era un conflicto enorme. Resulta que nosotros estábamos, bueno, digámoslo así, como asuntos internos, y andábamos revisando algunas supuestas denuncias de corrupción de varios elementos. Y bueno, pues les puedo decir, puede parecer muy fantasioso, pero se habían descubierto muchas cosas. Y bueno, pues se decía que varios elementos se supone que salían de patrullaje, pero bueno, no regresaban o no se reportaban las horas, y a veces había días que, bueno, pues 2 o 3 días no se sabía de ellos. Y bueno, misteriosamente en ese tiempo que no se sabía de ellos, ocurrían hechos graves, ¿verdad? Lo que, bueno, muchas personas empiezan a deducir es de que estos elementos eran los que andaban haciendo cosas. Estoy hablando de secuestros, desaparición de personas, asaltos, extorsión, y era un tema delicado, ¿verdad? En sí no se sabía quiénes eran los responsables, y evidentemente pues los mandos decían, no, pues son las personas que andan mal, y evidentemente pues muchas personas se quejaban de los elementos, incluso alcaldes o policías de otras corporaciones, pero bueno, pues también daban resultados, pero era muy cuestionable mucho de lo que ocurría. Lo que sí nos dimos cuenta es de que, bueno, por medio de tecnología, que ahí yo no estaba en esa área, pero se nos informaba para hacer nuestros operativos, se había descubierto que un destacamento de elementos, bueno, pues simplemente se desaparecían, y bueno, pues las unidades también desaparecían, y misteriosamente mientras esas unidades desaparecían, veías un número idéntico de camionetas haciendo maldades, ¿verdad? Esto fue, bueno, pues ya en el centro de Chihuahua,
Fíjense que ustedes lo han mencionado mucho, cerca del área de Tuaca, o algo así, no recuerdo bien el nombre, quiero que era Tuaca, sí, era un área protegida natural y bueno, se habían reportado ahí por medio de denuncias y cambio de información de dependencias que bueno, pues en unas graneros, en unas bodegas de unos, bueno, pues de unos terratenientes que estaban cerca del área, o más bien dicho, dentro de esa área, es de esas personas que, bueno, pues antes de que fuera ahí ya eran nativos de ahí y no se les podía mover. Bueno, dentro de estas bodegas fueron, bueno, pues prácticamente expulsados y obviamente sospechábamos que estos elementos tenían que ver. Sí les voy a decir esto, estas personas decían, bueno, pues ahí los que eran dueños eran unas personas que, bueno, decían que eran personas tarahumaras, que sí tenían, no sé cómo explicar, bueno, pues no todas las personas, uno puede pensar, ay, bueno, eh, pues no sé cómo tenían, pero bueno, no todos los indígenas son pobres, estas personas sí tenían dinero, obviamente hablaban español, pero ellos habían reportado que estas personas los habían expulsado y ahí se comentaba que cuando los interrogaron ellos decían que bueno, de todos modos sabemos que tarde o temprano vamos a recuperar eso. No saben ellos en lo que se acaban de meter. A nosotros no nos pasa nada porque estamos protegidos, pero van a ver que vamos a recuperar nuestras cosas. Y bueno, lo primero que pensamos es que bueno, pues gente supersticiosa, ¿verdad? De hecho, pues ellos nos avisan, ¿verdad? Que el lugar, bueno, pues que el lugar no era para que hubiera personas ahí. Y bueno, pues estas personas se dedicaban a guardar, pues no sé, cosas de ahí de su trabajo. Supongo que nada ilegal, porque ellos en ningún momento pues se escondieron ni nada. Y resulta que bueno, pues se les empezó a poner cola a estas personas, a estos elementos. Estoy hablando de que pues era una agrupación grande de más de 50 elementos y bueno, de estos 50 por lo menos 28 casi 30 eran los que se perdían, ¿verdad? Los otros, pues eran elementos que mejor no se metían en nada y ellos no cooperaban, no sabían nada y ellos decían, no, pues yo no sé nada, yo estoy consignado a otra cosa y yo no me meto en cosas de los demás. Y evidentemente te das cuenta que, bueno, no todos los elementos andan mal, pero los que sí andaban en algo muy grueso y bueno, resulta que, pues les digo, se les estaba monitoreando que cada que se supone que iban a patrullar, se perdían de 2 a 3 días. Y bueno, pues ahí nos dábamos cuenta que los mandos de ellos, por lo visto, pues eran, no tenían el mando real. El que mandaba de estos elementos era algún otro elemento que después se descubrió que estaba coludido, pero bueno, ahí sí las órdenes habían llegado pues, de muy arriba, de que el problema de estos elementos eran que ellos eran los que andaban causando tanto desastre y se logró saber, porque bueno, por inteligencia se sabía que algunos, no sé cómo decirlo, algunos de las víctimas de ellos sí tenían nexos con los grupos y evidentemente pues era imposible que los mismos grupos pues les hicieran ciertas cosas, ¿verdad? Más cuando eran personas que dependían, que los grupos dependían de estas personas, era imposible. Así que bueno, se les estuvo vigilando y resulta que bueno, pues se logra dar justo con el momento en que se supone que iban a patrullar, a salir de vuelta. Y bueno, se les rastrea y bueno, nos damos cuenta que acaban de cambiar de camionetas. Se les sigue, van y levantan pues, a una persona que tenía un rancho, un ganadero, y se lo llevan. Se lo llevan y bueno, pues todo eso se manejó. No puedo decir mucho cómo, ¿verdad? Pero bueno, pues, se pueden intervenir radios, se pueden intervenir teléfonos y ya estábamos sobre ellos. Y bueno, pues nos damos cuenta y aparte nos enteramos por personas de ahí que sí, efectivamente se acaban de llevar a este señor. Se llevan a su esposa
pues estas personas desviven a dos guardias del rancho, a dos, bueno, pues supongo que mozos o personas de ahí, y bueno, pues se llevan a estos dos señores. Después se nos avisa que esta persona pues estaba muy bien relacionada a nivel nacional. Era una persona, bueno, pues de la industria de la carne muy importante. Y resulta que, bueno, pues se sabía que lo habían llevado a ese lugar, a esas bodegas que ya teníamos, bueno, ya teníamos bajo la mira. Resulta que, bueno, pues obviamente se tiene que mover todo de una manera muy discreta. Y lo primero que se hace, se organiza un grupo de fuerza especial de la Policía Federal Preventiva, que bueno, ese grupo no venía ni estaba cerca de esa área, ese grupo venía de muy al sur. Y bueno, se le moviliza a ese lugar, se les avisa lo que hay que hacer. Y bueno, pues obviamente eran personas mucho, muy entrenadas. Y resulta que bueno, pues se sabía que a determinadas horas se paraba la actividad ahí y supusimos que era el lugar, en la hora en la que descansaban. Bueno, resulta que la idea era pues caerles por sorpresa, pero pasa lo siguiente, eh, pues se supone que íbamos a ir al segundo día, pero después del primero ya no vemos actividad ahí. No se ve movimiento de vehículos, no se ve movimiento de personas. De hecho, nos damos cuenta que no hay movimiento pues de frecuencias, es decir, estas personas en ese momento estaban los Nextel y estaba el radio de frecuencia y no los habían usado. Y bueno, pues resulta que pues se decide ya con una orden y todo, pues entrar, ¿verdad? A irrumpir. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando llegamos, bueno, cuando llega el grupo especial no hay ninguna resistencia. Y este grupo si entra de otro tipo de entradas, ¿verdad? Puede decirse que entraban así, muy espectacular, como en las películas de Estados Unidos, que llegan descolgándose y todo, y bueno, no encuentran nada. Se encuentran varios vehículos prendidos, eso sí, todavía estaban prendidos, ya en las últimas de gasolina, pero se encuentran unos vehículos prendidos. Y bueno, pues se veía que había habido disparos adentro. Eso sí, había habido disparos, pero bueno, no se encontraba, no se encontraba nadie. Se busca y no se encuentra nadie. Y resulta que se empiezan a escuchar, pues no sé cómo decir, cuando las personas empiezan a tratar de gritar y se escuchaban gritos ahogados. Y bueno, se dan cuenta que en una pared hay dos bolas blancas que se están agitando. Y bueno, pues nos damos cuenta de algo para empezar. Estos que se estaban moviendo parecían unos gusanotes gigantes, pero no eran gusanos. Vemos que, bueno, pues sale un zapato de entre estos, se asomaba un zapato. Y bueno, decidimos bajarlos y nos damos cuenta de algo. Eran el señor y la señora, estaban muy lastimados, habían sido, bueno, pues muy agredidos, pero nos damos cuenta que están envueltos como en una especie de lana, como de algodón alrededor, muy complicado de quitárselos, o sea, una tela que jamás habíamos visto, demasiado elástica pero a la vez muy resistente. La señora prácticamente se estaba asfixiando muy despacio y el señor también. Y bueno, pues ya los sacan los elementos estos y nosotros, bueno, nos acercamos a ver. La señora estaba ida totalmente, estaba que no, pues como si estuviera fuera de razón, con la mirada perdida, y el señor era el que estaba de que, pues, que se quería ir, que se quería ir. Y bueno, no podía coordinar palabras de lo asustado que estaba. Estaba totalmente pálido, se le pasa a checar a una unidad médica. El señor estaba a todo lo que le daba el azúcar, casi a punto de un infarto. Y bueno, pues no encontrábamos nada.
Y sí, empezamos a encontrar pues armas tiradas en el piso, cargadores, y no encontramos nada. Bueno, resulta que pues a estas personas se les empieza a interrogar qué era lo que había ocurrido. Y bueno, ellos comentan que obviamente pues estos sujetos los habían llevado y justamente sí nos dicen lo que había pasado. Él nos dice, ¿saben qué? Pues es que nos habían dicho que eran pues de tal organización y resulta que eran policías. Pues se descubre que sí, eran policías que andaban mal. Y bueno, pues ellos les dicen, no, que porque bueno, se supone que esta persona ya estaba, digámoslo así, arreglado, ¿verdad? Con un grupo. Y él les dice, pues no, sí, ¿por qué me están haciendo esto? Si yo, pues yo coopero, yo no quiero problemas, y que esto y que el otro. Y bueno, pues ahí es donde a uno se le va la lengua y le dicen, ah, pues la verdad nosotros somos policías y que esto y que el otro, y que a nosotros no nos importa. Y bueno, pues dice que los golpean a él y a la esposa durante pues un buen rato y ellos dicen que los dejan pues ahí en unos sillones muy golpeados. Y bueno, pues al parecer pues estas personas se empieza a hacer de noche y él dice que se queda dormido con la esposa después de la paliza y que lo despiertan, bueno, lo despiertan detonaciones, lo despiertan gritos, lo despiertan pues alaridos, sobre todo detonaciones a lo tonto. Y bueno, acto seguido, él comenta que de repente sintieron que les caía como tela encima. Y bueno, vio que los sujetos estaban gritando que eran arañas lo que los estaba atacando. Y el señor y la señora dicen, bueno, pues la señora quedó impávida. El señor decía que, bueno, pues quién sabe de dónde salieron arañas enormes. Decía que casi del tamaño de una persona o que le llegarían al hombro a una persona. Y bueno, pues ya sabe, grandotas, peludas, patas muy gruesas, tan gruesas como el brazo de una persona. Y que bueno, que a ellos los rociaron de esa tela. Créanme que era una tela como que muy suave, pero a la vez no la podías estirar, te impidía el movimiento. De hecho, les digo, batallaron para rescatar a estas personas, estaban muy envueltas y ellos dicen que al quedar así, pues ya no se pudieron mover, pero que nada más escuchaban pues detonaciones, que escuchaban gritos y que bueno, ya no supieron qué pasó con estas personas. El grupo de estos elementos era cercano a 30 y fíjense lo que son las cosas, pues se tomó el caso como otra cosa. No intervino nadie fuera de la policía, simplemente se hizo la búsqueda. No se encontraron rastros de las personas, pero sí se encontraron, no sé cómo decirlo, como si hubieran sido arrastrados. Se encontraron huellas, pues definitivamente de animales desconocidos, huellas de patas de animales desconocidos. Y lo que no ayudó mucho es que casi todo el piso era de piedra, piedra de esta de río, y en la parte de a los alrededores había mucha piedra, entonces se perdió rastro. Nunca se supo qué pasó con estos elementos. Y fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues después se hace un movimiento grande de elementos. Y fíjense, misteriosamente al moverse tanto elemento baja la incidencia delictiva. Y bueno, pues sí les puedo decir, no todos los elementos de la PFP andaban mal. Les puedo decir que una gran mayoría, estoy hablando de un 80-90%, andaban bien. O sea, hacían, obviamente, algunos hacían sus fregaderas, pero casi todos andaban bien. O sea, no trabajaban para ninguna organización. Y caso raro de estos elementos es que ellos tampoco trabajaban para ninguna organización, pero simplemente aprovechaban la situación para hacer ellos sus fechorías.
Y bueno, pues como les digo, había mandos corruptos que también fueron desplazados. Y en sí, nada más les comento, como repito, no todos los elementos andaban mal, pero bueno, pues evidentemente así como en las policías municipales o en las fuerzas armadas hay malos elementos, también les puedo decir que muchos eran pues, bastante heroicos. Ojalá cuenten esta historia y bueno, les comento, me llamó la atención mucho que fue en estas áreas que es una reserva ecológica. Según hay una al oriente de Chihuahua y otra al poniente de Chihuahua. Y bueno, pues no sé si les sirva de algo, pero bueno, pues esa es mi historia. Evidentemente no digan mi nombre. Y bueno, les mando un gran saludo. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Sí les voy a comentar algo. Bueno, yo nunca tuve, bueno, sí tuve una mala experiencia en el aeropuerto en una ocasión, aquí en Nuevo Laredo con policías federales. Sí se la bañaron. Hagan de cuenta que en el aeropuerto hay un estacionamiento para ir por... Así, si tú vas a recoger a alguien, hagan de cuenta que de a te tienes que meter al estacionamiento. Pero hay la opción de que rodeas y bueno, pues no te metes al estacionamiento y nada más recoges a la persona. A mí me habían avisado una persona que se podía pasar por esta, bueno, podía pasar y ya me había dicho, pues nos íbamos comunicando por teléfono. Ya estoy aquí en la parte de espera, ya nada más llega con el carro y métete. Obviamente, si tú ves que hay un camino directo para entrar ahí y no te metes al estacionamiento, pues yo ya había visto, había pasado una camioneta, otra camioneta, un carro y yo. Y bueno, pues resulta que cuando voy por ese camino me pitan unos PFPs y me salen que tengo que pagar 15,000 pesos, que porque me metí donde no debo. Y le digo, pues si no hay señalamiento, no, es que no te puedes meter así, tienes que entrar al estacionamiento. Y yo les digo, pues si no hay un letrero que diga que no puedo entrar, pues significa que sí puedo entrar, tampoco puedo adivinar. Total, que se pusieron bien mamones y de que, que tú qué sabes y que estoy, bájate del carro. Que no, no me voy a bajar, pues tampoco estoy tonto. Y sí le dije, tocas el carro y no sabes en la que te vas a meter. Porque obviamente, bueno, solamente las personas que me conocen saben de quién era ese carro, que obviamente nada ilegal, pero pues dije, ese carro no lo pueden tocar. Total que se pusieron bien prepotentitos y ya de repente pues no esperaban que se arrimaran unos, no me acuerdo si, no, eran marinos, todavía me acuerdo, que llegan y me dicen, ¿lo está molestando? Y le dije, sí, al chile sí. A ver, tírate al piso. Y bueno, pues ahí los marinos tiraron paro y andaban los marinos bien enojados en ese momento porque ellos decían, oye, estos cabrones les pagan quién sabe cuánto y andan molestando a la gente y nosotros aquí nos tienen en cabañas todas feas ahí, pasando fríos, hambre y todo. Y los PFP bien prepotentes. Pero bueno, pues se solucionó, ¿verdad? Ahí después los tenían en el piso y sí, se armó ahí una discusión. Pero bueno, pues yo nomás me fui bien campante. Pero sí les voy a decir, no todos los elementos son malos. También me tocaron elementos muy responsables. Nada más les digo, esta es una historia que, bueno, pues nos la manda una persona. Evidentemente, este es un canal de entretenimiento. Y una cosa muy interesante, yo le digo a la raza, liguen las cosas. Misteriosamente, serían varias ocasiones que se habla de arácnidos enormes. Ya lo hablamos en el ferrocarril, en un ferrocarril de allá. Creo que hay un canal, no, si no me equivoco, creo que se llama México Inexplicable. Tiene muy buenas historias. Habla de una comunidad donde la gente creo que sacrifica perritos o los pone para que, pues como tributo, no sé, pero no sé si es esa página o no. La verdad no sigo mucho, pero hay uno que sale en Facebook que tiene buenas historias. Mis respetos y un saludo. Y bueno, creo que eso también es en Chihuahua. Asimismo, raza, relacionen siempre misteriosamente donde pasan cosas extrañas, pues de pura casualidad es un área natural protegida, ¿no se les hace raro?
Pero bueno, les recuerdo que este canal es entretenimiento y aquí estamos para entretener a la gente. Les mandamos un gran saludo, un abrazo a toda la raza. Aparte, pues la PFP ya ni existe, entonces no hay ninguna bronca. Cuídense mucho, ayuden a compartir el contenido, dejen su like, comenten. Y bueno, raza, ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que la noche no estamos solos. Hasta la próxima.